Hola chicos, el día de hoy la clase es la de órganos linfoides. Esta es una clase en realidad de continuación de hematopoiesis. En cuanto a qué vamos a revisar el día de hoy, básicamente lo que vamos a revisar es la clasificación de los órganos linfoides en centrales y periféricos, el sistema linfático, que será un poquito más abordado durante el tema de linfa. Ok, los órganos linfoides son todos aquellos células, tejidos y órganos que participan en la respuesta inmunológica y que en general dividimos en dos grandes grupos. Los órganos linfoides primarios, también conocidos como centrales, y los órganos secundarios, también conocidos como periféricos. Dentro de los órganos linfoides primarios o centrales tenemos a la médula ósea y al timo, mientras que en los órganos secundarios o periféricos tenemos a los ganglios linfáticos, al vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. En general, la división o esta división se debe a lo que ocurre en estos órganos, mientras que en el órgano linfoide primario central es donde se generan las células de la respuesta inmunitaria y de la sangre en general. En el caso, son la médula ósea y el timo. En el caso de los órganos secundarios o periféricos, aquí no se generan, sino que aquí aprenden, o más bien aquí se activan para hacer su función, ¿va? Comenzando con los órganos linfoides primarios, que es donde se generan las células, tenemos a la médula ósea. La médula ósea se encuentra dentro de las cavidades centrales de huesos axiales y largos y en general se compone por una cantidad bastante interesante de células de tejido linfoide, las cuales se encuentran rodeadas de células de tejido adiposo, entremezclados con senos vasculares, todo esto dentro de un entramado de malla de hueso trabecular en la parte interna de un hueso. La irrigación de este órgano es bastante particular y normalmente se lleva a cabo por un solo conducto nutritivo que atraviesa de manera oblicua la región cortical, es decir, la región más externa del hueso es atravesada de ladito, a eso nos referimos. Una vez que se interioriza este único canal nutritivo, este se vuelve central y una vez que se vuelve central se forman pequeños vasos o ramas ascendentes y descendentes. Esas ramas, cuando llegan a la pared interna del hueso, se anastomosan, es decir, forman pequeñas redecillas, forman esas redecillas y estas redecillas regresan. Estas redecillas también pueden tener contacto con la irrigación de la región cortical del hueso y entremezclar un poco su contenido. Posteriormente regresan hacia un seno central y de ahí vuelven a salir. A este tipo de circulación se le llama circulación cerrada, aunque de todo no es cerrada, porque sí hay un poco de entrada o de contacto con los capilares del periósteo, y este es en el caso de la irrigación sanguínea. La inervación también se lleva a cabo básicamente el vaso, también acarrea o va con él nervios que pueden ser mielinizados y no mielinizados, y una vez que ocurre que entran, también van junto con los vasos sanguíneos y curiosamente estas inervaciones llegan directamente a estos senos vasculares. Estos senos vasculares o redecillas que se forman por los vasos son muy particulares y veremos que son bastante interesantes e importantes en las funciones hematopoyéticas, ¿va? Es decir, en la formación de sangre, como ya vimos en la sesión anterior. Dentro de la médula ósea hay muchas células. Las células que tienen la función, pues son las células del origen linfoide, de origen hematopoyético, es decir, los leucocitos y los eritrocitos. Pero además de esas células que están ahí, y la célula troncal, que ya vimos que también vive ahí en la clase de hematopoiesis, existen otros tipos celulares. A todos los tipos celulares que están dentro de la médula ósea, que no son células hematopoyéticas, que no son leucocitos o eritrocitos, se les llaman en general estroma. Este es un nombre que en realidad empezamos a utilizar como un botecito de basura. Todo lo que no es célula hematopoyética es estroma. Y implica no solo células, sino también moléculas. Implica, por ejemplo, a los adipocitos, a los macrófagos, a los linfocitos, a las células endoteliales y a los miofibroblastos que viven ahí. Pero no solo a ellos, sino también a las células, a lo que expulsan estas células, que implican, por ejemplo, colágeno, fibronectina, hemonectina, tenascina y trombospodina, que son moléculas que son expulsadas por estas células, son secretadas.
Pues vamos a revisar de estas células del estroma cuáles son las más importantes. Durante mucho tiempo se pensó que el estroma era como un tipo de relleno, ese como es ese o espuma o esas bolsitas llenas de aire o esas plástico de burbujas que le meten al paquete que les envían de Amazon o de Mercado Libre para que su producto no se destroce. Pensábamos que estas células eran algo así como un sistema de relleno. En realidad son células que tienen funciones muy relevantes. Por ejemplo, las células endoteliales que están dentro de la médula ósea forman pues, capilares. Esos capilares que ya vimos forman estos senos vasculares en general, son un epitelio bastante particular. Recuerden que los vasos sanguíneos son capas de células que se doblan sobre sí y forman un tubo. Este tubo está formado por células endoteliales, las cuales son bastante particulares en el caso de la médula ósea, porque son en realidad el límite, lo que separa el interior de la médula del exterior de la médula. Y lo que hacen es que regulan muy bien que entra en la médula. No sería buena idea que cualquier cosa, cualquier microorganismo o cualquier cosa entrara a la médula ósea. Y este endotelio es bastante particular porque regula quién entra. ¿Cómo lo hace? Si un patógeno o alguna molécula extraña desea entrar a la médula, lo que hace estas células es tragárselo. Y por eso son células con capacidad fagocítica. Fagos, tragar citocélulas, células que tragan. Entonces las células pueden tragar partículas o hasta microorganismos para evitar que entren a la médula ósea. Ahora, en cuanto a otro tipo celular que está en la médula ósea, tenemos a las células reticulares adventicias. Estas están aquí en este modelito en naranja y son estas células naranjas que están aquí. Lo que hacen literalmente estas células reticulares adventicias es abrazar a los vasos sanguíneos que están dentro de la médula ósea. A estas células que abrazan forman una estructura que se les llama vaina. ¿Han visto vainas? Por ejemplo, los chícharos son una vaina y lo que hace la vaina es envolverlas. Justamente lo que hacen estas células es envolver al vaso sanguíneo. Y lo que hacen es proyectarse y formar esta especie de proyecciones como la que observan aquí, que se les llama fibras reticulares adventicias. Lo particular es que estas células reticulares adventicias se encuentran en los senos vasculares, de los cuales ya hablamos anteriormente, y forman estas pequeñas proyecciones. Ahí es donde las células troncales que ya vimos en la clase anterior pueden descansar. Las troncales hematopoyéticas hemos visto que algunas viven cercanas a los vasos sanguíneos y particularmente parece que las cuidan o las apapachan las células reticulares adventicias. Por eso también se les llama células niñeras. Ahora, aparte de las que vimos, también hay tejido adiposo, hay células de tejido adiposo, y esas células de tejido adiposo forman una estructura que llamamos médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla en general está formada por grasa y la médula ósea que es hematopoyéticamente activa, es decir, que produce sangre, es roja porque produce sangre, produce eritrocitos y por eso se ve roja. Entonces, la médula ósea que es hematopoyéticamente activa es la roja, la amarilla no es activa. Esta médula ósea amarilla, cuando nacemos, prácticamente, como ven en la ilustración, no tenemos médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla va apareciendo conforme vamos envejeciendo y aparece por primera vez en las epífisis de los huesos largos y posteriormente va avanzando, ¿va? Esto hace que en un adulto mayor más o menos a 50 años, prácticamente toda su médula ósea ya es amarilla, muy poca es roja. Y en general, desde un adulto de 25 años, ya la cantidad de médula ósea amarilla ya es muy amplia en los huesos largos y por lo tanto ya no se cuenta con médula ósea roja en estos huesos. Ahora, aparte de todas las células que vimos, también hay células de tejido óseo, pues dentro de la cavidad ósea, dentro de la médula ósea. Hay en general osteoblastos y osteoclastos. Y seguramente han escuchado hablar de ellos. Los osteoclastos son estas células que podemos observar aquí y lo que hacen estas es escupir matriz ósea. Escupir una estructura que al final lo que va a hacer es formar nuevo hueso. Y los osteoclastos, que son esas células de aquí gigantes, son células multinucleadas, pueden observar esos puntos amarillos, son núcleos. Entonces son varias células que se pegaron, que se fusionaron entre sí, literalmente hicieron fusión, y varias células se formaron y forman este monstruo que es un osteoclasto, que lo que hace es degradar hueso. Esta célula degrada hueso y esta forma hueso. Este en realidad es un equilibrio que se necesita. Por ejemplo, si en una persona los osteoclastos fueran muy activos, estos deberían acabar con el hueso y las personas que tienen una sobreactivación de osteoclastos podrían desarrollar osteoporosis. O en otro caso, por ejemplo, si los osteoclastos son muy flojos y no hacen su chamba, los osteoclastos hacen mucho hueso y entonces las cavidades óseas se perderían.
A este proceso se le conoce como osteopetrosis. Además de las funciones que tienen en el hueso y que observarán y que llevarán en otras materias, o ya llevaron, estos osteoblastos y osteoclastos también tienen una función muy particular en la hematopoiesis, la cual abordaremos en unos momentos más. Pero en general son parte de estas células que forman o están dentro de la médula ósea. Aparte de estas células que ya vimos, dentro de la médula ósea no solo hay células, sino hay moléculas, glicosaminoglicanos, fibronectina, tenascina, colágena, que en general, como vieron en sus clases de la preparatoria, forman algo que se llama matriz extracelular. Esa matriz extracelular es una estructura que se encuentra fuera de las células, como pueden observar en la imagen. Esta es la membrana. Lo que está fuera es la matriz y son todas estas moléculas de aquí. Y no son un desastre, en realidad están organizadas. Y esta matriz extracelular es la que permite que esté organizado dentro de la médula ósea. Y en realidad lo que están observando aquí es todos los conductos por donde se organiza la médula ósea. Son como los anaqueles donde se organizan las células de la médula ósea. Ahora, dentro de la médula ósea ocurre algo bastante curioso, y es que, como ustedes recordarán de la clase que acaban de revisar de hematopoiesis, las células troncales hematopoyéticas viven en la médula ósea en los adultos, pero no vivieron siempre ahí. Si ustedes recuerdan el video de hace unos momentos, o que vieron hace ya unos días, las células troncales en el embrión aparecen en tres regiones: la región aorta, gónada, mesonefros, en la región de los alantoides y en los islotes sanguíneos del saco vitelino. De esos tres sitios, ¿se acuerdan que son como judíos errantes y que se aburren de ahí y se van a vivir al hígado? Y ahí es donde viven mucho tiempo. Y después se aburren del hígado, ya huele feo, y se van a vivir al vaso. Y también se van a vivir en la médula ósea y ya al momento del nacimiento viven en la médula ósea. Es decir, las células troncales hematopoyéticas no se saben estar quietas y lo que hacen es migrar mucho tiempo o durante mucho tiempo a diferentes sitios. Y aquí hay una pregunta. Si ustedes son jóvenes desastrosos y hacen muchas cosas raras, ¿creen que cuando sean adultos se les va a quitar esas actitudes? Y la respuesta, pues déjenme decirles, es que no. Solo uno sigue haciendo tarugadas, pero más lentamente. Y es justamente así. La célula troncal, cuando ya está en el adulto y vive en la médula ósea, no se está quieta, no se sabe estar quieta. Si yo reviso en cualquiera de ustedes, cualquiera, y les saco sangre, si yo busco células troncales hematopoyéticas, ¿ustedes creen que podría yo encontrar células troncales hematopoyéticas en circulación? Y pues no los escucho, pero casi estoy seguro de que van a responder que no. O algunos de ustedes van a responder que no. A otros, nada más por llevarme la contraria, me van a decir que sí. Pero en general, déjenme contarles que sí. Efectivamente, sí podemos encontrar células troncales hematopoyéticas en sangre periférica, en la circulación sanguínea. Y entonces aquí hay un problema, ¿no? Porque les había dicho que viven dentro de la médula. ¿Y qué creen? En la médula es donde llaman a hacer su chamba, ahí es donde trabajan, ahí es donde hacen hematopoiesis. Si se salen a la circulación, no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué se salen? ¿Por qué están en circulación? ¿Cuántas hay? En general hay más o menos 0.00001% de células troncales hematopoyéticas en circulación. Esto respecto a las células nucleadas, o sea, de eritrocitos, no, puros leucocitos. De los leucocitos que tienen en sangre periférica, 0.00001% son células troncales hematopoyéticas. Esto es muy poquito. Entonces, no es uno de 100, no es uno de 1000, no es uno de 10,000, no es uno de 100,000, o sea, es muy poquitas, pero están ahí. La pregunta es, ¿qué hacen ahí? Y la verdad es que no sabemos. Muchos pensaban o pensaron durante mucho tiempo que podían estar ahí para reparar otros tejidos. Pero como ya vieron en la clase de células troncales, las células troncales hematopoyéticas solo saben hacer una chamba, y es producir sangre. No saben producir otro tejido. Es decir, que están en circulación y no se van a ir a meter al corazón para reparar el corazón porque tienen un daño en el miocardio, solo porque están ahí. Ellas solo saben formar sangre, ¿va? Pues de esas células troncales hematopoyéticas no sabemos por qué están ahí. Hay quien tiene teorías, por ejemplo, que dice que si se salen, pueden salir de un sitio de la médula ósea donde hay demasiadas células troncales y salen a circulación y llegan a otro donde hay menos células troncales. Pero en general, esta idea es bastante
para mi gusto, no muy entendible. Algo que pasa, por ejemplo, es que si ustedes están viendo un canal de YouTube y se aburren porque les está aburriendo, porque el que los está dando, está en el video no los entretiene, pues le cambian de video, ¿no? Y la idea aquí podría ser más o menos la misma. La célula troncal hematopoyética vive en una médula que no la estimula, que está aburrida, y como no la estimula, lo que hace es salirse y viajar a otra médula ósea. Es decir, la troncal parece estar saliendo de un canal que está aburrido a un canal que está divertido. Esta es una explicación, pero en realidad no sabemos si esto bien ocurre. Lo que sí sabemos es que este fenómeno se llama homing. Es decir, la célula sabe dónde vive. Sale a hacer un viajezote a la circulación, pero sabe regresar y dónde es su casa, sabe dónde está su hogar. Es más o menos como ustedes que seguramente aún están chiquitos, pero ya terminan en los viernes de cada semana, terminaban antes en alguna fiesta del fulanito que prestara la casa o en algún antro de esos de mala muerte que estaba cerca de la fiesta Iztacala, y el día viernes iban y se perdían. A las 11 de la noche ya estaban perdidos, pero el otro día sábado a las 8 de la mañana amanecían en su cama. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Inconscientes, pero llegaron a su casa. Entonces ahora ya le pueden decir a su mamá, mamá, tengo homing, porque hasta inconsciente, pero sé llegar a mi casa. En la troncal le pasa lo mismo. Y lo curioso es que este fenómeno llamado homing es utilizado en la actualidad en la clínica, en un procedimiento clínico. Algo que permitió el desarrollo del uso de este fenómeno del homing en la clínica es un fenómeno curioso que descubrió un investigador. Él observó que si se inyectaba a un ratón un factor que se llama factor estimulante de colonias de granulocitos, si yo le inyecto a un ratón ese factor, las células troncales que están en sangre pasan de 0.000001% a ser 1% en circulación. Es decir, aumentan. Esto se debe a que las células que están en la médula ósea se salen por alguna razón cuando se inyecta ese factor. Y entonces a alguien se le ocurrió que, como verán en otras clases o veremos en algún otro momento, algunos de los tratamientos que se pueden realizar en algunos pacientes es el trasplante de células troncales hematopoyéticas. Pues actualmente no hay que sacarle la médula al donador de la médula ósea para poder hacer un trasplante, que es colocar la médula ósea de un paciente que no le sirve la médula ósea para colocarle una médula ósea que sí le sirve. Normalmente tendríamos que tomar la médula de aquí, inyectarse y colocársela al paciente que le hace falta. Pero actualmente no es necesario hacer eso, se inyecta este factor que se llama factor estimulante de colonias de granulocitos y entonces este saca las células troncales de la médula ósea, están en circulación y se toma una muestra sanguínea como si fuera una donación de sangre común y corriente. A este fenómeno se le conoce como médula ósea movilizada. Y es un fenómeno que si tienen curiosidad, en algún otro momento platicaremos cuál es su utilidad, pero es un procedimiento real y se basa en el homing. Ahora, el nicho hematopoyético, que ya vimos en otra sesión, que la hematopoiesis es el procedimiento mediante el cual, o el proceso mediante el cual la troncal da origen a todas las células de la sangre y requiere diferenciación, cosa que ya vimos en la clase anterior. Recuerden que la troncal es una de las células más pusilánimes que existe. La célula troncal no hace nada si alguien nos le dice que tiene que hacer. Es como ese clásico compañerito que tenían en sus grupos de la primaria, la secundaria o la universidad, si ya llevaron unos semestres, que si se juntaba con los ñoños era ñoño, que si se juntaba con los desastrosos era desastroso, ¿no? Y si se juntaba con los reggaetoneros se vuelve reggaetonero. Así. Aplica bien el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Pues la troncal es exactamente igual y decide qué hacer basado en quién lo rodea. Eso que lo rodea, ese ambiente que lo rodea, se le conoce como nicho. Entonces, el nicho es todo aquello que rodea la troncal y que le dice qué tiene que hacer. El término ya nació en 1987 y en realidad lo robamos de la ecología, porque en la ecología el nicho de un organismo es todos los factores bióticos o abióticos que rodean a dicho organismo. Aquí, el nicho hematopoyético es las células, moléculas que rodean a la troncal y que le dicen qué tiene que hacer. Este concepto de nicho es bastante interesante y en la actualidad más o menos conocemos cómo es el nicho de la troncal hematopoyética. Por ejemplo, conocemos por lo menos dos nichos hematopoyéticos. Uno es el conocido como el nicho osteoblástico y el otro el nicho vascular. Y efectivamente, si se llama nicho osteoblástico, es porque está pegado a los osteoblastos y el nicho vascular, pues está cercano a los vasos sanguíneos. Aquí hay dos fenómenos que recordarán de su clase anterior, que es la autorrenovación y la diferenciación.
La autorrenovación, si recuerdan su clase de hematopoiesis, es el proceso mediante el cual la troncal da origen a una célula que es idéntica a ella, es decir, forma una nueva troncal. Y la diferenciación es el paso de una troncal a una célula ya diferenciada, o sea, por ejemplo, de la troncal hematopoyética a un macrófago. Pues aquí hay dos nichos, un nicho que le dice autorrenóvate y un nicho que le dice diferencíate. El nicho que le dice autorrenuévate es el nicho osteoblástico y el nicho que le dice vuélvete algo de sangre, cualquier cosa, es el nicho vascular. Entonces digamos que tenemos un nicho nini, ese nicho nini le dice, tú no hagas nada, célula, tú estate tranquila, juega Fortnite todo el día o Free Fire, juega a lo que tú quieras, ¿no? Among Us, y no hagas nada. Tú autorrenóvate nomás ahí. Ese nicho es el nicho osteoblástico y le dice a la célula troncal que no haga nada. El nicho vascular, por otra parte, le dice, no, tú tienes que hacer algo de tu vida, pues inscríbete a algo, en clases en línea, ponte a leer algo y no te hagas pato. Ese es el nicho vascular que le dice a la troncal, tú tienes que hacer algo, macrófago, neutrófilo, algo que tienes que hacer en la vida. Y en general, este es los dos nichos que existen. Entonces, el nicho vascular, el nicho hematopoyético es todo lo que rodea la troncal y le dice qué hacer. Y en general conocemos dos nichos muy bien, el osteoblástico y el vascular. El osteoblástico le dice autorrenuévate y el vascular le dice diferenciate. Y entonces, este es lo importante en la médula ósea, saber cómo está estructurada y que aquí ocurre la hematopoiesis y principalmente hay dos nichos. Y entonces en la médula ósea es donde se producen todas las células de la sangre, todas se producen dentro de la médula ósea. Hay otro órgano que es conocido como órgano linfoide primario y es el timo. El timo es un órgano bilobulado que se encuentra encima del pericardio, frente a la aorta, entre los pulmones, debajo de las glándulas tiroides y detrás del esternón. Este órgano va aumentando su tamaño conforme vamos creciendo, pero más o menos ya una vez alcanzado su máximo tamaño, que es durante la pubertad, este comienza a disminuir de tamaño y decrece. Ya más o menos hacia los 35 años, ya la producción de células pues disminuye tanto que solo llega al 20% y en un organismo de 65 años, este órgano prácticamente ya no sirve y solamente mantiene el 2% de su producción. Ahora, ¿qué ocurre en el timo? En el timo, si ustedes recuerdan, cuando vimos la sesión anterior de hematopoiesis, vimos que hay dos tipos de linfocitos, los T y los B. Los T son células que maduran específicamente en el timo. Son producidas en la médula, pero maduran en el timo. Entonces, en el timo se lleva a cabo la maduración de los linfocitos T. De hecho, por eso se llaman linfocitos T, porque maduran en el timo. Y estructuralmente el timo, pues es un órgano que tiene una cápsula que lo envuelve. Esta cápsula forma o tiene introducciones que se llaman trabéculas y forman pequeños lobulillos. Hemos dividido a este timo en corteza y médula. La corteza en general es esta parte externa, esta parte que va más hacia la parte de la cápsula, y esta corteza está formada por una gran cantidad de células T inmaduras. Entonces viajan de la médula y llegan ahí. Ahí, ahí llegan inmaduras. Muchos les gusta llamar al timo la universidad del timo, porque es aquí donde los linfocitos T tienen que aprender lo que tienen que hacer. En el caso de los linfocitos T, si ustedes recuerdan, lo que hacen es reconocer células infectadas por un virus o células infectadas por una bacteria intracelular o células cancerosas y matarlas. Esa es la función de los linfocitos T y no nacen sabiendo hacerlo, tienen que aprender. ¿Y dónde aprenden? Pues en el timo. Aquí en la corteza tenemos las células inmaduras y en la médula, que es la parte más central, se encuentran los linfocitos T un poquito ya más maduros y también se encuentran unas estructuras conocidas como corpúsculos de Hassall. Y aquí en este sitio es donde ocurre un proceso muy importante que se llama selección positiva y selección negativa. Los linfocitos T deben de aprender qué es lo propio y qué es lo extraño, ¿va? Entonces, los linfocitos T tienen que aprender por qué. ¿Qué pasaría si un linfocito T, en lugar de matar una célula infectada por un virus, mata cualquier célula? Si ocurre esto, entonces, pues empezarían a matar nuestras propias células, nuestro propio tejido, y entonces tendríamos una enfermedad autoinmune. Entonces, en el timo, la maduración de los linfocitos T implica hacer una selección de aquellos que saben hacer bien su chamba. Es decir, esta universidad del timo es bastante seria. Si ustedes no aprueban, si en la universidad del timo no se aprueba con 10,
entonces lo que se hace es matar a esa célula que no sabe hacer su chamba. Sí, así de severos. O sea que no se quejen por sacar un 8 o un 7 o un 6, porque eso es poquito. En la Universidad del Timo, si ustedes reprueban, los matan. Y así ocurre. ¿Qué ocurre o qué se hace? En general van a ver esto más en inmuno, pero, o ya lo vieron, pero lo que va a ocurrir es que a los linfocitos T se les muestra una molécula propia. Si el linfocito T les muestra, por ejemplo, un cachito de, de- de hígado y le presenta un cachito de hígado y si el linfocito T no reacciona, pues lo dejamos vivir, selección positiva. Pero si yo le enseño un cachito de hígado mío a un linfocito T mío y él lo ataca, ese linfocito T nos va a traicionar y va a formar una enfermedad autoinmune. Entonces lo que hay que hacer es eliminar y lo mato. Y eso es selección negativa. Entonces, en general, en el timo es donde terminan de aprender de hacer su chamba y seleccionamos aquellos que son fieles y se matan aquellos linfocitos que se van a rebelar en contra de nosotros. Entonces, en general, van a ver en inmuno esto un poquito más profundo y van a ver que la respuesta inmunológica es bastante cruel. En el caso de los linfocitos T, entonces, estos maduran en el timo, pero los linfocitos B maduran en la médula ósea. Muchos cuando les preguntan dónde maduran los linfocitos B, responden que en el vaso, porque es con B y los linfocitos T en el timo, pero no, los linfocitos B maduran en bone marrow, es decir, en la médula ósea. Ahora, aquí entonces, en los órganos linfoides primarios, que son el timo y la médula ósea, es donde se terminan de producir o se producen las células de la respuesta inmunitaria. Por eso se les conoce como órganos centrales o primarios. Una vez que estos son producidos, viajan a órganos linfoides secundarios donde se lleva a cabo el montaje de una respuesta inmunitaria, donde van a actuar estas células, ¿va? Y esos órganos son los órganos linfoides secundarios. Todo esto tiene una lógica en realidad. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que, como han visto en algunas películas o en algunos videos, la respuesta inmunitaria contra una bacteria se va a llevar a cabo en circulación? Van a ver en cardio, ya vieron en cardio, que en realidad en circulación las células van a una velocidad tremenda. Imagínense por el linfocito ahí buscando, tratando de encontrar al patógeno, pues nunca lo va a encontrar. Lo más lógico es ponerlos en un sitio específico que va a ser un sitio de paso. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se enferma, digamos que a mí me voy caminando en la calle y me da un infarto, ¿qué sería más fácil? Preguntar en la calle a ver dónde demonios anda un cardiólogo, urgenciólogo, o buscar mejor llevarlo a un sitio donde sé que hay un cardiólogo y un urgenciólogo, llevarlo a un hospital. Los órganos linfoides secundarios son justamente así, son centros donde ponemos a las células que nos cuidan. Esos son, ahí son centros, son pequeños hospitalitos que buscan estar encontrando a patógenos. Y esa es la función de los órganos secundarios, es decir, monitorear la presencia de patógenos en circulación o en algunos otros líquidos. En general, uno de los líquidos que se puede, no sé solamente se monitorea la sangre, sino también se monitorea el sistema linfático. Van a ver más a profundidad, por ejemplo, en el caso de cardio, que además de tener vasos sanguíneos, tenemos vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos tienen varias funciones. Son pequeños vasos que se ven, son ciegos, es decir, no tienen un tubo de salida, terminan cerraditos, los cuales están formados por células que se unen laxamente, es decir, no están tan unidas, tienen hoyos entre ellas. Esto permite que tengan una función bastante interesante. Todos los días, como van a ver en sus clases de cardio, cuando la sangre bombea a través de la circulación, sus vasos sanguíneos no son tubos perfectos, tienen pequeñas fenestras, les van a decir eso, es decir, tienen hoyos. Esos hoyos que tienen esas células o esos tubos de los vasos sanguíneos hace que cuando la sangre viaja a través de se sale de los vasos sanguíneos y termina en el tejido. Este líquido que se sale más o menos en 24 horas son 2.9 litros. Alguna parte de este líquido se regresa a los vasos sanguíneos, pero alguna parte se queda en el tejido. Y ese líquido es líquido intersticial, o sea, está en el intersticio entre las células de los tejidos. Ese líquido intersticial tendría que acumularse más o menos 1.4 litros todos los días en nuestros tejidos. Después de 1 o 2 días estaríamos todos hinchados por todo ese líquido que se queda ahí, si nadie se lo lleva. Los vasos sanguíneos son como un drenaje, los vasos linfáticos son como un drenaje que lo que hace es llevarse ese resto de líquido y colectarlo para llevárselo de un tejido.
Esa es la primera función, recolectar todo este líquido que se sale para que no se quede acumulado, ¿va? Este líquido que va en los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos, se llama linfa, ¿va? Entonces, cuando el líquido va en la sangre, pues es plasma. Cuando pasa al tejido, es líquido intersticial. Pero cuando ese líquido intersticial pasa a un vaso linfático, ahora se conoce como linfa, ¿va? Este fenómeno permite que el líquido no se acumule en los tejidos y que no tengamos hinchadas las manos. Ustedes seguramente han escuchado a su familia decir, es que se me hincharon las manos, es que retienes líquidos, es que el líquido se está quedando en tus tejidos. Para que esto no ocurra, el líquido que está en los vasos linfáticos debe moverse. Pero a diferencia de como van a ver en cardio, el sistema linfático no tiene una bomba. El sistema circulatorio tiene una bomba, que es el corazón, que mueve el líquido, la sangre a través del sistema sanguíneo. Pero los vasos linfáticos no tienen una bomba. Lo que hacen es generar un movimiento a través del movimiento muscular. Los vasos linfáticos son como se observan en esta animación, tienen pequeñas válvulas y entonces esas válvulas permiten un movimiento en unidireccional. Ven, se presiona de aquí, el líquido pasa a la siguiente cámara y se cierra. Entonces el líquido pasa a la siguiente cámara, se cierra y eso evita que el flujo se regrese. Esos vasos sanguíneos, esos vasos linfáticos se encuentran en todos sus órganos y todos sus tejidos. Y cuando ustedes mueven los músculos, cuando mueven sus brazos, cuando mueven las piernas, presionan los músculos y esos músculos presionan el vaso linfático y hacen que la linfa se mueva y no se acumule. Esa es la razón por la que han visto que, por ejemplo, los pacientes que están postrados, que están encamados durante un largo periodo de tiempo, han visto o han escuchado que se les hinchan las piernas. En realidad lo que tienen es un proceso de acumulación de líquido intersticial en las extremidades. Y las enfermeras lo que hacen, por ejemplo, es mover las piernas para que puedan, los músculos se muevan y este líquido se mueva a través de los vasos linfáticos y no se acumule. Entonces, ese linfático, ese movimiento de la linfa a través de diferentes vasos es conocido como drenaje linfático. Si ustedes buscan drenaje linfático, y en internet, y espero que lo hayan hecho porque el temario dice drenaje linfático, van a encontrar que hay masajes. Eso no es drenaje linfático. El drenaje linfático es el movimiento de la linfa desde los capilares linfáticos hacia grandes vasos linfáticos y de ahí regresan a la circulación. Es decir, todo el líquido que se colecta de los tejidos vuelve a regresar al sistema sanguíneo. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el recorrido? Pues bien, se dividen en dos grandes regiones. Primero tenemos el hemirrostro derecho, con el hemitórax derecho, con la extremidad superior derecha, como lo ven en la imagen, la parte morada. Toda esa región comienza con capilares linfáticos delgados que se van volviendo vasos linfáticos más gruesos y al final se vacían a un conducto conocido como el gran conducto linfático derecho. Este conducto linfático derecho lo que hace es llegar a la subclavia derecha y ahí vacía todo su contenido. Es decir, todo el líquido que colectó en estos de aquí, en esa región, en el hemitórax derecho, en mi rostro derecho y en la extremidad superior derecha, lo lleva de nuevo a la subclavia, a la vena subclavia donde regresa a la circulación. Es decir, al final todo regresa a la circulación sanguínea. La otra gran sistema de drenaje es el resto del cuerpo, es decir, el hemirrostro izquierdo, el hemitórax izquierdo, la extremidad superior izquierda y todas las extremidades inferiores. De ahí se vuelven a formar pequeños vasos linfáticos, capilares linfáticos que se vuelven vasos linfáticos y que todos llegan a un conducto que se llama conducto linfático izquierdo, conocido también como el gran conducto torácico. Este conducto torácico es el vaso linfático más grande, es el más grandote de todos. O sea, si les preguntan cuál es el conducto linfático más grande, pues es el conducto torácico o conducto linfático izquierdo. Aquí es donde llega la mayor parte de linfa del cuerpo y de una vez ahí llega a la subclavia izquierda y ahí es donde se vacía. Entonces, esto es lo que conocemos como drenaje linfático, ¿va? Ahora, una vez que ya vimos el sistema linfático, otra parte importante es los órganos. Los órganos linfoides secundarios se pueden dividir en no capsulados y capsulados. O sea, ya los tenemos divididos en primarios y secundarios y ahora los tenemos encapsulados y no capsulados. Es decir,
Los capsulados son los que tienen una estructura que las envuelve y los vuelve definidos. Y tenemos a los ganglios linfáticos y al vaso. Y los no capsulados son aquellos que no tienen una envoltura. Y tenemos el tejido linfoide asociado al pulmón, a la piel y en general a las mucosas. Algo que tienen en común todos estos órganos linfoides secundarios es estos pequeños granitos. Ustedes están viendo aquí un ganglio linfático, están viendo un vaso, están viendo una amígdala y están viendo una placa de Peyerl. Todos estos son estructuras de órganos linfoides secundarios y todo lo que tienen en común son estas pequeñas bolitas o acumulaciones de células. A estos se les llaman folículos. Y lo que están viendo aquí es un corte histológico. Entonces, estos folículos son montones de células, entre ellos linfocitos T y linfocitos B, los cuales viven tranquilos y felices. En un folículo linfoide primario, estas células son células naif, células vírgenes. Y no me estoy inventando el término, así se llaman. Son células vírgenes porque estos linfocitos T y B no conocen antígeno, no conocen qué es lo malo, no conocen patógenos. Entonces, estas células no conocen el bien y el mal, son células de folículo linfoide primario. Cuando a este folículo está en contacto con el antígeno, entonces empiezan a volverse locos y a dividirse como locos y forman un folículo linfoide secundario. Que es eso, la diferencia es este centro de aquí, esta bolita del centro que se ve un poquito más densa, y esto se le llama centro germinal. Entonces, un folículo primario es un folículo formado por linfocitos T vírgenes e inocentes que no saben de la vida, y cuando les quitan lo inocente, pues empiezan a dividirse como locas y a dividirse como locos y a formar este centro germinal. Entonces, este en general es un folículo linfoide no activo y este es un folículo linfoide activo, ¿va? Ahora, los ganglios linfáticos, vamos a empezar con los órganos linfoides capsulados. El órgano linfoide más capsulado más conocido es el ganglio linfático. Esos ganglios linfáticos son como pequeños filtros. Vean, tenemos todos los vasos linfáticos que ya platicamos de ellos y en medio de estos linfáticos hay un pequeño ganglio. Estos ganglios tienen forma arriñonada o de frijol y varios conductos linfáticos aferentes entran a través del ganglio y solo un vaso linfático eferente sale. Entonces, eso es literalmente un filtro. Este filtro tiene estos folículos que, como ven aquí, si tienen el centro clarito, son primarios y si tienen el centro bien oscurito, son secundarios. Entonces, es un folículo que no ha conocido antígeno, un folículo que ya conoció antígeno, ¿va? Se dividen en corteza, paracorteza y médula. La corteza, que es la parte más externa, pues tiene a los macrófagos, a los linfocitos B y a los folículos primarios y secundarios. La paracorteza tiene células T mayormente y la médula tiene células linfoides, pero presenta más células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células que producen anticuerpos. Y los linfocitos B que no están activos, cuando se presenta el antígeno, se diferencian, cambian, se vuelven maquinarias de producir anticuerpos. Entonces, yo les había dicho que en la clase de hematopoiesis que los linfocitos B nos protegen produciendo anticuerpos. Y es mentira. Para que un linfocito B pueda producir anticuerpos en buenas cantidades, tiene que transformarse en una célula plasmática o plasmocito. Entonces, lo que estamos viendo es cómo ocurre una respuesta inmunitaria. Digamos que aquí en esta fase, en el espacio tisular, hay una bacteria, porque ustedes se cortan y se hacen un pequeño agujero y ahí entra una bacteria. Esta bacteria va a vivir en su tejido. Y como ahí está el líquido intersticial, los pequeños vasos linfáticos lo que hacen es capturarlo y pasan a través del filtro de seguridad, el cual es el ganglio. Entonces entra aquí el patógeno, una bacteria, y aquí entonces llega y cuando entra en contacto con un folículo primario, le quita lo vírgenes a los linfocitos B. Los linfocitos B se activan, se vuelven células plasmáticas, migran hacia el interior del ganglio y ahí empiezan a producir anticuerpos en grandes cantidades. Y cuando entra un patógeno aquí, muchachos, muchos folículos primarios se activan y se vuelven secundarios. Muchos linfocitos B se vuelven células plasmáticas gordas, gigantes, que producen grandes cantidades de anticuerpo. Esto hace que el interior de este ganglio se ve retacado de células. Y seguramente lo han visto cuando han ido al médico o lo han visto ya en sus clases, que algo que se hace es palpar los ganglios
o lo primero que hacen es palpar los ganglios durante una exploración física cuando se presume de un proceso infeccioso. Y lo que hacen es palpar los ganglios. Si los ganglios están aumentados de tamaño, comúnmente dicen que están inflamados. Eso es en realidad mentira. Cuando vean inmuno van a ver que no están inflamados, están hipertróficos, es decir, están aumentados de tamaño. Y esto ocurre porque las células que están aquí se están dividiendo, están produciendo linfocitos B que se vuelven plasmáticas, cada vez más células, más grandes y más producción de anticuerpo, y lo que hace es que el volumen de este ganglio aumenta porque se está montando una respuesta inmunológica. Entonces, no es que el ganglio esté infectado y rodeado de bacterias, sino que está habiendo una respuesta inmunitaria. Entonces, en general, así es como ocurre una respuesta inmunitaria en un ganglio linfático. Cuando el patógeno se encuentra en el tejido porque entró por un corte, por ejemplo, este es acarreado a través de los vasos linfáticos, entra a través de un vaso aferente, se encuentra con un folículo primario, lo estimula, se vuelve secundario, los linfocitos B se transforman, se vuelven locos, se dividen como locos, se vuelven células plasmáticas, y las plasmáticas empiezan a producir anticuerpos y los anticuerpos salen a la pasan salen del ganglio a través de un vaso linfático aferente y como ya vimos en el drenaje linfático, la linfa va a terminar en la sangre y ahí es donde va a terminar atacando a cualquier bacteria, a la bacteria que ya reconocieron y generar una respuesta contra ese patógeno. Así en general es como ocurre la respuesta inmunitaria. Y entonces, así es como es el viaje de un antígeno o un patógeno, ¿va? Entonces recordemos, corteza para corteza y médula son las estructuras de este ganglio linfático, ¿va? Y de nuevo, folículos primarios y folículos secundarios. Ahora vamos a otro órgano secundario o periférico. Ya vimos cómo se filtran los patógenos que entran a nuestro cuerpo a través de la linfa, o sea, a través del tejido. Pero y en la sangre, por ejemplo, si ustedes se colocan un fármaco de manera intravenosa y la aguja que estaban usando no estaba limpia, entonces un patógeno va a entrar a su circulación. ¿Cómo hacemos para poder filtrar esos patógenos? A través del vaso. Entonces, el ganglio linfático filtra la linfa y el vaso filtra la sangre, ¿va? No solamente filtra los antígenos, es decir, los patógenos, vamos a ver que hace otras cosas. El vaso es un órgano linfoide periférico que tiene una corteza. Este órgano mide más o menos, pesa más o menos 150 gramos, está en la parte izquierda de la cavidad abdominal, en el hipocondrio izquierdo, y se irriga a través de una única arteria esplénica. Este vaso tiene trabéculas y dentro de ella se divide en pulpa roja y en pulpa blanca. Como vamos a ver más adelante, la pulpa roja es un sitio donde los eritrocitos viejos van a morir. Es decir, el vaso se encarga de destruir normalmente a las células rojas que ya están viejas. Eso ocurre en la pulpa blanca, en la pulpa roja, pero en la pulpa blanca ocurre lo mismo que ocurrió en el ganglio linfático. Esas estructuras que ven aquí son también folículos. Un folículo linfoide primario porque no tiene centro germinal, no tiene esa parte oscura en el centro, y un folículo eh, linfoide secundario. ¿Por qué? Porque ya tiene un centro germinal que son linfocitos B volviéndose locos y dividiéndose y produciendo anticuerpos. Y ocurre exactamente lo mismo. Cuando entra un patógeno en la circulación sanguínea, este entra a través de la arteria. Una vez que entra a través de la arteria, pasa a la pulpa blanca, que también se le conoce como PALS, que viene de vaina linfoide periarteriolar. Este PALS tiene folículos primarios, el patógeno pasa ahí, lo estimula, el folículo primario se vuelve secundario, el secundario se vuelve loco, activa linfocitos B, produce anticuerpos y los anticuerpos salen del vaso a la circulación sanguínea para atacar a los patógenos que se encuentren. Ahora, los patógenos que entran a su cuerpo no solo pueden entrar a través de los vasos sanguíneos o a través de un corte, pueden también intentar entrar a través de la piel, ¿no? Ahora, verán en el inmunitario que la piel tiene una respuesta inmunitaria muy particular, pero algo interesante es que si ustedes se llevan a cabo un pequeño corte y el patógeno intenta entrar a través de su piel, debajo de su cuerpo hay un montón de células linfoides tratando de evitar que el patógeno ataque. Y estas células pueden ser células como macrófagos, células dendríticas conocidas como células de Langerhans y células con linfocitos T que van a atacar directamente.
En el caso de los órganos linfoides, hay órganos linfoides que son no capsulados, ¿se acuerdan de la clasificación? Y esos órganos no capsulados son el tejido linfoide asociado a mucosas. Donde no tenemos piel, que ya vimos que tenemos una respuesta inmunitaria de piel, que van a ver más en tegumentario o que ya vieron en tegumentario, cuando esta respuesta no es suficiente o cuando esta respuesta no ocurre, el patógeno no entra a través de la piel, entra donde tenemos contacto con el medio ambiente, pero no hay piel, por ejemplo, a través de la boca, de las vías respiratorias, a través de las mucosas. En las mucosas, respiratoria, digestiva, eh, hay diferentes células que nos permiten protegernos. Ese tejido linfoide asociado a mucosas se conoce como MALT. Váyanse acostumbrando, muchachos, a revisar siglas en inglés. MALT viene de nombre en inglés, pero si lo revisan al revés, simplemente se pueden dar idea de qué es lo que estamos hablando. Tejido linfoide asociado a mucosas. Y este es en general los órganos linfoides secundarios no capsulados. Pero hay varios tipos de MALT. Cuando el tejido linfoide estamos hablando de intestino, se llama GALT, tejido linfoide asociado a, no es gástrico, es a gut, tripa. Tejido linfoide asociado a S, skin, piel. Tejido linfoide asociado a bronquios, BALT. Tejido linfoide asociado a nose, nariz. Entonces, existen las células de la respuesta inmunitaria que permiten atacar a los patógenos si entran a través de la piel, a través de las narices, a través de la, etcétera, en todas sus mucosas. El más conocido tal vez es el tejido linfoide asociado a intestino, que se conoce como, la estructura se conoce como placa de Peyer. Y esto que observan en la imagen es una placa de Peyer. Y algo se les debe hacer conocido. Estas pequeñas bolitas, que son folículos. Entonces también tiene folículos linfoides primarios y secundarios, igual que el vaso, igual que el bendito ganglio. ¿Qué ocurre? Digamos que esto es el intestino, ¿va? Y recordarán de sus clases de digestivo, y si no las tienen, las recordarán de cuando comieron pancita, eh, o cuando vieron a su mamá preparando pancita, que estas células del tejido del intestino tienen estas pequeñas proyecciones. Esas proyecciones o vellosidades, hay células del intestino que no tienen estas vellosidades. Estas se les llama células M. Estas células M son una célula muy particular que son como una especie de trampa. Cuando un patógeno entra, y entra, por ejemplo, cuando se comen una gordita sucia o mal, o si no se lavan las manos, este patógeno entra. Cuando entra al intestino, entonces la célula M es como una trampa de arenas movedizas. Y vean, tiene un huequito. En este huequito viven linfocitos T y linfocitos B y células dendríticas. Cuando el patógeno entra, esas células que se activan por el antígeno viajan a un folículo linfoide primario, que está formada por células vírgenes que no conocen el antígeno. Cuando tienen contacto con el patógeno, entonces es que se vuelve secundario y el folículo secundario entonces tiene linfocitos B que se vuelven células plasmáticas y las células plasmáticas producen anticuerpos que salen y atacan en la luz del intestino. Es decir, prácticamente el viaje es el mismo que en los ganglios y el mismo que en el vaso. Mientras que el ganglio filtra las moléculas y los patógenos que se encuentran en la linfa, el vaso filtra la sangre y el tejido linfoide asociado a mucosas ataca donde, no, donde están las mucosas y no puede atacar los ganglios ni el vaso. Entonces, en general, estas son la clasificación. Entonces, para recordar puntos importantes, primero, médula ósea, estructura, ¿va? Células que forman al estroma, ¿va? Eh, ¿Cómo es la circulación sanguínea? ¿Cómo es la inervación? Después, ¿qué es el bendito microambiente o nicho hematopoyético? ¿Cuáles son los dos tipos de nicho hematopoyético? Después, también tienen que recordar de la clasificación de los órganos linfoides, cuáles son los primarios y los secundarios, es decir, cuáles son los periféricos y cuáles son los centrales. También tienen que recordar dentro del timo dónde está, cómo está estructurado, qué se lleva a cabo ahí, que es la selección positiva y negativa. Después de los órganos linfoides periféricos deben recordar que están divididos en capsulados y no capsulados. De los capsulados tenemos el
el ganglio y el vaso, estructuras, dónde están, qué ocurre ahí, la respuesta primaria por un folículo primario que se vuelve secundario, y después de los no capsulados, que es el tejido linfoide asociado de mucosas, cuáles son esos tipos y qué ocurre ahí. Es decir, la misma respuesta inmunitaria que se activa mediante un patógeno o un antígeno que activa un folículo primario que se vuelve secundario y que lleva a la producción de una respuesta inmunológica. Entonces, en general, eso es lo que hay que cubrir de este tema. Eh, bueno, esto sería todo. Nos vemos en la sesión de preguntas sincrónica a través de la reunión de Zoom. Que tengan muy buena tarde o noche.